Gracias por María Noemí, que también ha venido en esta noche a clamar a ti seguramente por una petición especial que hay en su corazón. Por eso te pedimos, Señor, que en medio de la reunión el Espíritu Santo toque el corazón de María Noemí, ella pueda recibir la paz y el consuelo para ella, Señor, y cómo no, bendecir a María Oliva, Señor, gracias por ella, gracias por ese corazón dispuesto para estar delante de ti una vez más, escuchando una palabra bonita de parte de Dios, y a Mónica Gómez, Señor, que está aquí también con nosotros, recibiendo el abrazo, el cariño de un Dios que le ama y que quiere bendecirla de una manera especial. Gracias por Natalia, Señor, porque también ha aceptado una invitación tan importante, tan maravillosa como esta del viernes en la noche, Señor. Gracias por bendecirla, Señor. Gracias por Omaira, porque también, cansada de su trabajo, de sus esfuerzos, busca la manera de encontrarse con nosotros y con el Señor en una reunión bonita, Señor. Gracias por Rosa Betancourt. La bendecimos con todas las bendiciones de lo alto. Y, Señor, ¿cómo no decirte, Padre, que nuestra mirada está puesta en ti, allá en lo alto, donde está nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra respuesta a todas nuestras situaciones difíciles, Señor? Y en esta noche venimos a descansar en ti, el que viene enfermo, el que viene cansado, el que tiene mucha tribulación en su corazón, Señor, tú le darás una palabra de aliento y de esperanza para seguir llevando su vida en alto, en bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así es, bueno, ahora sí, entonces presentamos a Claudia Betancourt, quien trae para nosotros una enseñanza, que el Espíritu Santo de Dios la use con toda su potencia y toda libertad, y que nosotros tengamos la humildad y el corazón preparado para recibir esta enseñanza que indudablemente viene de parte de Dios. Así que le damos la bienvenida y adelante, Claudia Betancourt. Estamos también transmitiendo por Radio Maná para el Planeta y grabando esta conferencia para más tarde ser puesta allí en YouTube para que usted la pueda repetir o enviar a otras personas también. Adelante, Claudia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Bueno, la enseñanza de hoy tiene por título Humanidad y Convicción. Entonces, hablemos de las emociones que hacen parte de nuestra humanidad. Y hablamos que existen dos clases de emociones. Hay emociones primarias que están presentes desde el nacimiento y su rol es garantizar la adaptación y la supervivencia. Las emociones involucran elementos de experiencia, conductuales, fisiológicas, y estas suelen clasificarse en emociones primarias y secundarias, como lo había dicho. Las primarias son innatas, están presentes en el desarrollo natural de cualquier persona y tienen como propósitos ayudarnos a sobrevivir. La lista de este tipo de emociones varían según los diferentes teóricos, según la clasificación de los psicólogos. Yo en este contexto del que le estoy hablando, me estoy apoyando en el psicólogo Daniel Goleman, y él explica, este autor dice que las emociones primarias que conforman a un ser humano, o que se define como esa humanidad que tiene el ser humano, son 6, y habla del miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. En cambio, las secundarias se consideran aprendidas y adquiridas en función de nuestras experiencias o la interacción que tengamos con las demás personas. Como poder hablar de la vergüenza, los celos, el optimismo. Bueno, todo esto compone nuestra humanidad. Estas emociones, según Daniel Goleman, componen nuestra humanidad. Recordemos que el mensaje de hoy estaremos hablando de la humanidad y la convicción. Y hoy estaré hablando sobre primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ver qué tiene que ver todo esto de la humanidad, de las emociones y la convicción en esta narración que vamos a estar hablando esta noche. Hoy la enseñanza será de David y Goliat,
pero el enfoque será sobre las emociones. Entonces les voy a estar como narrando en qué consiste esa historia que está en el primer libro, capítulo 17, y dice que la narración dice que había una guerra y que era una guerra entre dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Y dice el capítulo que los dos ejércitos estaban en montes opuestos y que en la mitad de ellos había un valle. Entonces vayamos imaginándonos esas escenas, un ejército de miles de los israelitas en un monte y el ejército de los filisteos en el otro monte. Y resulta que esta guerra se había presentado, ya llevaba 40 días, era un desafío todos los días, palabras venían de los filisteos hacia los israelitas amedrentándolos, y resulta que hubo un momento que se levantó un gigante del ejército de los filisteos y empezó a retar el ejército de Israel. Y dice que él se levantó así literal, dice en el capítulo, dice que se paró y dio voces a los escuderos de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Saúl era el rey de esa época. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mire pues el negocio que estaba haciendo este gigante con el pueblo de Israel. Y los desafiaba así todos los días, esa era la misma vocecita en la mañana y en la tarde. Y les decía: y si pudieren más que él y yo los venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Él está diciendo: el que gane, pues nosotros nos sujetamos a las órdenes del ganador, ¿cierto? Este reto por 40 días, entonces el pueblo, el ejército de Israel estaba desanimado porque no había quien enfrentara a este gigante. No había la forma, ni el rey Saúl, que en textos anteriores narran de que había tenido muchas victorias, ni el rey Saúl era capaz. Se dejan amedrentar y estaban ya, como dicen por ahí, con la moral en el suelo. Miremos quién era Goliat. Vamos a describir quién era ese gigante. Una figura intimidante, según la narración, una figura intimidante. Se dice que Goliat era un gigante, ya que se encontraba cerca de los 3 metros de altura, altísimo, un gigante de esa época. Siendo gigantesco incluso para las alturas actuales, se dice que su fuerza era tan enorme que llevó una armadura de casi 60 kilos, algo impensable para aquella época, y una espada de 7 kilos. Mire, este era el personaje que todos los días salía a retar el ejército de Israel, del pueblo de Dios. Y resulta que cuando cumplieron los 40 días, pasó algo particular. Llegó David, pero vamos a mirar por qué David llegó allá y quién es ese otro personaje del pueblo de Israel que aparece en esta escena, ¿cierto? Estamos hablando entonces de 2 personajes: David del pueblo de Israel, ejército de Israel, y Goliat del ejército de los filisteos. Resulta que David era un joven que cuidaba ovejas en el desierto y además también tocaba el arpa para el rey Saúl. Según la escritura, dice que Isaí, el papá de David, lo llamó y le dijo que fuera al campo de batalla a llevarle comida a los hermanos. En el campo de batalla, en el ejército de Israel, habían 3 hermanos de David. El papá dijo: vaya, lléveles comida, mire si están bien, si están vivos, tome prendas de ellos y me las trae. Cuando, listo, David muy obediente, dejó las ovejitas allá en el desierto, fue y les llevó comida a sus hermanos, y cuando David llega allá, escucha a este filisteo que estaba desafiando el ejército de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces resulta que dijo David: a los
que estaban junto a él, diciendo, venga, mire la pregunta que hizo David, venga, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió que le daría riquezas, además de darle pues la hija del rey, bueno, iba a dar unas bondades. Entonces ya tenemos el escenario donde David pretende enfrentar al gigante y vamos a analizar qué pensaba su entorno sobre esta declaración de David. Esa declaración que hizo David causó que se despertaran una cantidad de emociones frente a esta situación que se está viviendo. Vamos a ver la humanidad de la familia o las emociones de la familia, ¿cierto? Para el papá era el que cuidaba las ovejas en el desierto. Además, su padre lo enviaba a que le llevara comida, así como lo mencioné ahorita, y que informara, que le llevara la razón si sus hijos todavía estaban con vida en medio de la batalla. Dice que cuando Eliab, su hermano, o sea, el hermano de David, lo escuchó hablar con aquellos hombres, dice que se encendió en ira contra David. Los hermanos que estaban allá en el ejército escucharon cuando David preguntó, bueno, ¿y qué le harán al hombre que venciera este filisteo? Y que le quitara el oprobio a Israel. Y entonces el hermano mayor escuchó y se encendió en ira, le dio rabia. No como este pastorcito que está por allá acostumbrado a cuidar ovejas por allá en un desierto, a tocar el arpa cuando está descansando o quiere tener pues como ese hobby, viene a preguntar acá qué le van a dar a la persona que venciera este filisteo. Y se encendió pues en ira contra David y le dijo al hermano, ¿para qué has descendido acá? ¿Y qué has dejado, y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Pues, o sea, así como si fuéramos paisas, si David fuera paisa, pero vea pues, yo qué hice pues ahorita, ¿cierto? Esto solamente es hablar, le contestó David. Y apartándose hacia otras personas, le preguntó de la misma manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta. Vemos acá que una de las emociones de los hermanos hacia David era ira. Era una ira descomunal, como venga, es que nosotros llevamos aquí 40 días por la mañana y por la noche escuchando este filisteo que nos está insultando, nos amedranta, y viene usted que es un pastor de ovejas que está cuidando por allá unas pocas ovejas y venís acá a querer suplantar pues un soldado. Mejor dicho, los hermanos le dieron la espalda, no creyeron en él, no confiaron en él, tenían era rabia con David. Ahí podemos ver qué pensaba la familia de David frente a esta osadía de decir que le dan al que venza a este señor. Bueno, después, estas palabras que dijo David, eso se regó allá en el ejército de Israel y fueron oídas las palabras de David ante Saúl, que era el rey en ese contexto. Y entonces Saúl hizo venir a David. Y David le dijo a Saúl, venga, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa del filisteo. Tu siervo irá, o sea, yo iré, pelearé contra este filisteo. Y mire lo que le dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y el hombre, y él un hombre de guerra desde juventud. La emoción o la humanidad, acordémonos que según Daniel Goleman, el psicólogo Daniel Goleman dice que las 6 emociones que componen al hombre, está la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco.
Y en el rey Saúl se puede identificar que él tenía miedo a un fracaso. Él no creyó en David. Pero ¿qué hizo David? David le respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: mire pues, ve, y Jehová esté contigo. Sin embargo, Saúl vistió a David con sus ropas. Todavía seguía teniendo miedo. Así David le hubiera dicho: vea, es que yo maté un oso, un león, yo, mejor dicho, con las bestias salvajes soy capaz. El rey Saúl todavía no creía en él. Él le dio fue como tristeza y le dijo: no, venga, yo le coloco más bien la armadura. Y le colocó sobre la cabeza un casco de bronce, le colocó la coraza. Y David se ciñó su espalda con estos vestidos y se fue a andar, porque nunca había hecho pues esa prueba. Recordemos que él no hacía parte de las filas del ejército, o sea que él no tenía pues como ningún entrenamiento. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se quitó todas esas cosas de encima. Entonces vemos cómo esa humanidad o esas emociones que tenía el rey Saúl de protección, de sobreprotección, de miedo al fracaso, de tristeza, pues un ejército, escuadrillas que tenía el rey Saúl en su ejército, que eran miles, y ninguno. Y viene este muchachito que según la historia era muy joven, fuera de eso, bajito, muy lindo, según la escritura dice que tenía una presencia bonita. Dijo: pues bueno, hágale, ¿qué más va a hacer? Dijo, entonces ya podemos ver cómo la familia no respaldó a David. Vemos cómo el rey Saúl tampoco confió ni creyó en él, ¿cierto? Ahora vamos a analizar qué pensaba Goliat. ¿Qué pensaba Goliat cuando David dijo: listo, yo lo enfrento? Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. ¿Te imaginas un gigante de 3 metros? Va viendo a David y dijo: no, pues, imagínense que se enojó tanto Goliat que dijo, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego los filisteos a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La emoción que podemos identificar acá de Goliat fue de sorpresa. Pues, ¿cómo me van a mandar el más pequeñito del ejército y no tiene entrenamiento militar? Y pues, ¿quién soy yo? Mire que la misma narración dice: ¿acaso soy yo un perro? Pues, o sea, yo, pues, o sea, no valgo pues nada. No me sirve esta estatura, esta armadura que llevo. Se sintió defraudado, ¿cierto? Podemos pensar qué experimentó David con todo esto que se estaba viviendo. Saber que la familia no creyó en él, saber que el rey Saúl tampoco daba un peso por él, y Goliat pues menos. No, pues, ¿cómo me mandan este bajito pues a pelear conmigo? David pudo haber experimentado desolación, se sintió solo, al no contar con su familia, que es como el primer red de apoyo que una persona puede tener, o esos amigos cercanos que le pudieran brindar como un apoyo emocional o afectivo, ¿cierto? David también pudo haber reaccionado mal por la falta de conexión con su familia, pudo haberse sentido deprimido, al no tener con quién compartir de pronto esa convicción o esa fe que él tenía, ¿cierto? De pronto David pudo haberse sentido con incertidumbre sobre lo que podía pasar.
Quizás en su humanidad pudo haber sentido eso. David también pudo haberse sentido abandonado y también pudo haberse sentido vulnerable o desprotegido ante las dificultades que se le estaban presentando en ese momento. Ahora, viene David, mira, ya podemos ver entonces el desglose de lo que les quiero llegar, y es tu familia, tu parte social y ese problema que tú tienes, ¿cierto? Donde, según la historia, pues no había una red de apoyo para David en ese momento. Llega David y dice entonces, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David tenía la confianza en sí mismo. Primero, ¿por qué? Porque él ya había tenido un entrenamiento en el desierto matando bestias. Él ya sabía que era capaz. Segundo, confiaba en Dios. Él ya había tenido ya un entrenamiento y él ya sabía quién era Jehová de los ejércitos. Él ya sabía ya tenía conocimiento de sus habilidades. Él se conocía a sí mismo. Pero ni los hermanos creyeron que era su familia, ni el rey de la época creyó en él, ni el mismo enemigo adversario creyó en él. Pero él sí sabía quién era él y qué era capaz de hacer, ¿sí? Entonces, hoy quiero que sepan que si nuestra humanidad, que está conformada por esas emociones que tenemos, como el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco, y si en algún momento usted se ha sentido odiado, despreciado por la familia, humillado, incomprendido, juzgado, excluido por la parte social, aun si se siente perseguido, expuesto, cuestionada su autoestima, y siente que ha perdido el valor como persona, hoy, a través de esta enseñanza, Dios nos permite escuchar y les quiero decir algo, que podemos tener la convicción que nuestro Dios nunca nos va a dejar. Y está escrito en su palabra, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor cuidará el hogar en el camino desde hoy para siempre. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él y el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, todas las emociones de miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, asco, siempre van a permanecer, siempre. Pero dependerá de nosotros que la convicción en el que hemos decidido creer permanezca. Y ahora les digo algo, si estamos en este espacio, en este lugar, porque Dios nos ha permitido experiencias y tenemos las suficientes herramientas para continuar el camino. Es algo, así como David fue entrenado en el desierto, así como David hubo momentos de silencio, hubo momentos que él tocó su arpa, me imagino con lágrimas, porque no había un concepto favorable. Sin embargo, había sido ungido para rey más adelante, pero todavía no se había cumplido esa palabra. Ahora, yo les digo algo, tengan en cuenta todo el contexto de vida que ustedes han tenido, todos los sufrimientos por los que han pasado, las lágrimas que han derramado, las derrotas que humanamente pensamos que son derrotas, pero no son derrotas, son victorias en el nombre de Jesucristo. Porque un cristiano no tiene derrotas, tiene aprendizajes. Y son lecciones de vida para ustedes pues enfrentar algo más grande que puede venir y que Dios te lo está permitiendo para enfrentar la vida con diferentes herramientas.
Entonces, si Dios ya te preparó en un desierto, si Dios ya te preparó por pasar una crisis, una enfermedad, una dificultad, una circunstancia difícil, que esos crisis que Dios te ha permitido pasar sean las herramientas para pararte frente a cualquier circunstancia y decir, es que yo creo en Jesucristo que todo lo puede, que todo es posible en las manos de Él, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Tener esa convicción, que nuestra humanidad sea llevada a tener esa convicción, que cuando esas emociones afloren, sepamos que no vamos a estar solos en este mundo. Él lo prometió, Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días Él estaría con nosotros. Así que la formación que tuvo David en ese desierto fue para el propósito de terminar con este oprobio que tenía este filisteo contra Israel. Ahora, esa circunstancia que tú, que yo, que todos los que estamos acá hemos tenido, nos servirá para hacer testimonio y para que esta palabra continúe siendo predicada y llegue a los corazones de muchas personas, porque tu debilidad será una fortaleza más adelante. Así que si las personas que están pasando en este momento dificultades, no digan, ¿por qué me está pasando esto? Eso es un campo de entrenamiento, porque más adelante viene una victoria, porque más adelante lo vas a entender, porque más adelante vas a saber que era Jesucristo moldeando tu humanidad al servicio de Él. Entonces hoy me extendí, hoy quiero llevarlos a que reflexionemos frente a este tema. Le voy a dar el micrófono al pastor Alonso para que nos esté conduciendo a una oración y las personas lleguen a la presencia de Dios en relación a su humanidad y a la convicción que debemos de tener como seres humanos frente a la presencia de Dios. Amado Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por la vida de Claudia Bethancourt, Señor. Gracias por el Espíritu Santo de Dios, inspirándola a compartir con nosotros esta preciosa palabra que amamos, que atesoramos y que reconocemos que en muchas ocasiones hemos fallado en cuanto a la manifestación de nuestras emociones, Señor. Algunas veces nos hemos dejado llevar por la ira, el enojo o por alguna circunstancia en nuestra vida donde te hemos ofendido. Hemos ofendido a otras personas también porque no tuvimos el dominio propio, Señor, y de alguna manera dejamos que las emociones fluyeran, Señor amado. Pero hoy colocamos en tus manos, Dios del cielo, precisamente esas emociones. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti. Que podamos nosotros tener ese don precioso que da el Espíritu Santo que se llama dominio propio. Señor, permite que nosotros avancemos como personas, como seres humanos, que seamos cada vez mejores. Que este grupo de ayuda familiar se convierta, Señor, en un escalón más para alcanzar metas y proyectos, sueños, y que podamos cada día progresar y prosperar tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Que las personas vean en nosotros gente de paz. Que las personas vean que tenemos la gracia y el favor de Dios en todo momento y que estas emociones que deben ser controladas, así como David nos enseñaba a nuestra hermana, tenía el control de las emociones, así nosotros también podamos emular a este varón y podamos levantarnos por encima de una sociedad corrompida, de una sociedad que está interesada en más en las cosas del mundo que en lo espiritual, y que verdaderamente podamos entregar día por día, hora por hora, minuto a minuto, nuestro caminar diario, Señor, sin salirnos del camino y del propósito que tú has trazado con nosotros. Yo te pido ahora mismo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret, que bendigas a cada una de las personas que están aquí, para que ellos también puedan recibir este mensaje con responsabilidad, porque al fin y al cabo daremos cuentas a Dios de cómo Él nos ha hablado esta noche. Gracias, amado Rey, y que toda la gloria sea para ti, Señor. Nos sentimos animados con esta palabra, nos sentimos bendecidos, pero confrontados.
Y qué bueno es cuando el Espíritu Santo de Dios nos confronta, porque siempre será para mejorar. Muchísimas gracias por la vida de Claudia en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.